¿Alguna vez has visto a una madre temblar mientras espera que el médico salga con un resultado que podría decidir el destino de 2 vidas en una habitación fría y blanca del hospital Joaika? Yace inmóvil después de una caída terrible mientras estaba embarazada. El monitor cardíaco suena débilmente cada latido, aferrándose a la vida como puede. Y Mehung, quien alguna vez le causó tanto dolor a Joaika, permanece a su lado rogando por un pequeño milagro. Cuando el médico vuelve con los resultados, sus piernas casi no la sostienen. El bebé seguirá vivo. Joaika podrá resistir y ese momento te dejará sin aliento junto a ellas. Si quieres saber qué ocurre después, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte las próximas partes llenas de emoción. La luz blanca y fría cubría toda la sala de emergencias, creando un brillo pálido, como si estuviera absorbiendo la vida de todos los que estaban dentro. Joaika yacía inmóvil en la camilla, los labios secos y pálidos, las pestañas temblando, apenas no porque estuviera despertando, sino como un reflejo débil de un cuerpo agotado. Su vientre redondeado bajo la bata azul claro parecía una flor frágil, tratando de resistir en medio de una tormenta. El monitor cardíaco seguía sonando de manera constante, bip, bip, bip. Pero con cada sonido, el corazón de Mehung se apretaba un poco más. Ella estaba de pie junto a la cama con una mano temblorosa agarrando la sábana sin apartar la mirada del rostro de Joaika ni un solo segundo. El miedo la envolvía denso, asfixiante, como si al pestañear la muchacha pudiera escaparse de sus manos. El médico entró con el rostro tranquilo pero serio al ver la condición de Joaika. Hizo una seña a 2 enfermeras para ajustar los equipos y luego colocó suavemente el estetoscopio sobre el pecho de la joven. La presión está muy baja. El pulso es débil. Hay señales de desmayo prolongado después de la caída, dijo en voz baja lo suficiente para que Mehung lo escuchara. Las piernas de la mujer cedieron un poco. De no ser por la baranda de la cama, se habría desplomado. Pero el miedo más grande, el que le apretaba el pecho hasta doler, no era solo por Joaika, era por el bebé dentro de ella. Un bebé inocente que aún no había visto la luz, que aún no había escuchado la voz de su padre, de Jung. Mehung tragó saliva, la voz temblorosa. «Doctor, el bebé. Sigue ahí, se lo ruego. Por favor, salve a los 2». El médico no respondió enseguida. Solo la miró con esa expresión comprensiva de quien ya ha visto demasiadas tragedias. Después le indicó a la enfermera: «Preparen el equipo de ecografía. ¡Rápido!». La sala se movió de inmediato. Las enfermeras acercaron el ecógrafo. El médico levantó con cuidado la bata de Joaika, tocándola como si fuera una vida demasiado delicada, atrapada entre la existencia y la pérdida. El gel frío se extendió sobre su abdomen. El transductor empezó a moverse lento, preciso. La máquina encendió con un sonido suave, ¡bú! Una frialdad que aún así llevaba un rayo de esperanza. Mehung se llevó una mano al pecho, la respiración entrecortada. Cada segundo se sentía como un siglo. La pantalla mostraba sombras borrosas. Ella intentó entender, pero solo veía líneas, manchas, destellos sin forma. El médico observaba cada movimiento en silencio, hasta que se detuvo, y el corazón de Mehung se hundió de golpe. ¿Qué ve, doctor, por favor? Su voz era ronca, como si alguien le estuviera apretando el cuello. El médico no respondió todavía. Ajustó otra vez el transductor. Y entonces, un sonido corto sonó y una figura reconocible apareció en la pantalla. Un pequeño saco gestacional. Quieto, pero ahí. El doctor habló muy quedo, casi como si temiera romper ese momento frágil. «Puedo ver el saco gestacional». Mehung soltó un suspiro que se convirtió en llanto de inmediato. Pero el médico continuó serio. «Debemos confirmarlo bien. Voy a revisar el latido fetal». Cambió el modo del equipo. Toda la sala quedó en silencio absoluto.
Nadie respiraba hondo, nadie se movía. Y de pronto, thump, 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 un latido débil pero claramente presente. Mehung rompió en llanto cubriéndose la boca con ambas manos. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra la cama. Tiene latido. Dios mío. Gracias, gracias. El médico asintió con suavidad. El bebé tiene un latido. Es débil, pero está ahí. La caída fue fuerte. Necesitamos más pruebas para asegurarnos de que no haya lesiones adicionales. Indicó a las enfermeras que anotaran los datos. Vamos a llevarla a estudios ahora mismo. Las enfermeras empujaron la camilla hacia el pasillo. Las ruedas chirriaban sobre el piso y Mehung caminaba detrás tambaleándose pero sin detenerse. Ella sabía que Huayca la necesitaba, y también ese pequeño ser que aún no había nacido. El pasillo parecía interminable bajo la luz fría de los tubos fluorescentes. Cada paso era un golpe de ansiedad. Las imágenes pasaban por su mente como un carrete acelerado. Huayca trabajando sudor en la frente, ella esforzándose demasiado, luego tambaleándose y finalmente cayendo al suelo. Ese momento la atravesaba como un cuchillo. ¿Por qué trabajaste hasta agotarte así? ¿Por qué no me dijiste nada? Su voz se quebró. Si tan solo ella no hubiera sido tan dura antes, si no hubiera generado miedo y distancia, si Huayca hubiera confiado en ella, ahora todo arrepentimiento era inútil. Lo único que podía hacer era rezar. Rezar por Huayca, rezar por el bebé, rezar por una oportunidad de reparar lo que rompió. En la sala de estudios, las enfermeras recibieron a Huayca. La puerta blanca se cerró frente a Mehung. Ese clic seco la atravesó de nuevo como un golpe. Ella se apoyó contra la pared, las manos entrelazadas con fuerza. No quiso sentarse ni moverse, como si moverse fuera a traer mala suerte. Una enfermera joven se acercó. Puede descansar en aquella silla, tomará un tiempo. Mehung negó. Estoy bien. Voy a esperar. Pero su voz era débil, casi un susurro. Sus ojos estaban rojos no de cansancio, sino de un miedo que ya no tenía dónde contenerse. El tiempo pasaba lento, pesado. Las máquinas dentro emitían sonidos distintos cambiando de ritmo de tono. Cada uno le golpeaba el pecho como un martillazo emocional. Ella solo podía repetir en silencio, que estén bien, que sobrevivan, que no pierda al bebé que aún no ha llegado a su vida. Porque si ese bebé se perdía, Huayca jamás la perdonaría. Y cuando Jung regresara, tendría que enfrentarse a un dolor irreparable. Por favor, Dios, no se los lleve. Por favor. Su voz temblaba como si estuviera por romperse. Entonces la puerta se abrió. El médico salió con un expediente grueso en la mano. Mehung se irguió de inmediato como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible. Doctor, Huayca, el bebé. El médico la miró con una expresión mezcla de gravedad y calma lo suficiente para saber que lo que venía era importante. Vamos a revisarlo todo con detalle, pero primero, por favor, trate de mantenerse tranquila. Tranquila, ¿cómo podría? Cuando su mundo entero dependía de unos números, unas gráficas y unas líneas escritas en esos papeles. En ese instante Mehung sintió que su alma estaba suspendida entre el cielo y el infierno. El médico respiró hondo preparándose para decir algo crucial. La puerta de la sala de estudios se abrió de golpe y en Kung Luk Yo, el mundo de Mehung pareció detenerse. Todo lo que pasaba alrededor, las enfermeras llamándose entre sí, el sonido de las camillas rodando por el suelo, la voz del altavoz del hospital se volvió borroso como si quedara lejos de la realidad. Lo único que veía era al médico que avanzaba hacia ella con pasos lentos, con un expediente grueso en la mano. Cada paso suyo pesaba sobre el corazón de ella. El médico se detuvo frente a ella con una mirada que no era fría pero tampoco del todo tranquila. En sus ojos había cautela, cuidado, y esa compasión de alguien que está acostumbrado a moverse entre la vida y la muerte. Señora Jung la llamó en voz baja.
Ese llamado la hizo sobresaltarse como si alguien la hubiera despertado de una pesadilla. Sí. Doctor, dígame. La voz se le quebró áspera y apretada. Sus manos se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El médico abrió el expediente y pasó las hojas una por una como si quisiera asegurarse de que todo lo que estaba a punto de decir fuera totalmente preciso. Miró de reojo hacia la sala donde Huayca seguía sobre la camilla inmóvil entre las máquinas. Ya tenemos los resultados, dijo con voz baja y pausada. Hemos hecho análisis generales, repetimos la ecografía, revisamos los golpes internos y en especial controlamos el latido fetal una vez más. Todo el cuerpo de Mehung temblaba. Él se detuvo un segundo como si le diera tiempo para prepararse. La buena noticia es que el bebé sigue ahí. En ese instante las piernas de ella casi no la sostuvieron. El cuerpo se le vino un poco hacia adelante como si fuera a derrumbarse. Se llevó las manos a la boca y un sollozo ahogado se le escapó. No era un llanto fuerte, sino la exhalación rota de alguien que ha vivido demasiado tiempo al borde del abismo. Dios mío, gracias al cielo. Las lágrimas le resbalaron por la cara calientes, empapando las palmas de sus manos. Pero el médico aún no había terminado. Lo miró y su expresión se volvió más seria. Pero el estado de Huayca es delicado. Hemos detectado signos de agotamiento físico prolongado, deshidratación, presión muy baja y un golpe fuerte en la cadera cuando se cayó. El corazón de ella volvió a encogerse. ¿Un golpe fuerte?, preguntó con una voz que parecía caerse al suelo sin fuerza. El médico asintió. La caída provocó presión sobre la parte baja del abdomen. Por suerte, el bebé aún tiene latido, pero es débil. Le hemos dado medicación para proteger el embarazo y sueros para estabilizar la presión, pero tenemos que vigilarla de cerca durante las próximas 24 a 48 horas. Volvió a revisar la gráfica del latido fetal. Ahora, el latido está más estable que cuando llegó al hospital, pero todavía no podemos decir que esté fuera de peligro. Mehung le tomó del brazo con la voz temblando como hoja seca al viento. Doctor, por favor, sálvela. Sálvelas a las dos. Es tan joven. ¿Y el bebé? Ese bebé no tiene la culpa de nada. Se lo ruego. El médico apoyó una mano en su hombro, hablando con calma, pero firme. Haremos todo lo posible. Pero usted también tiene que mantener la calma. Huayca está muy débil. Cualquier presión o estrés alrededor puede afectarle tanto a ella como al bebé. Le entregó el expediente. Aquí están los análisis generales. Puede mirarlos, pero le aconsejo que se siente primero. Como si le hubieran vaciado toda la energía, ella se dejó caer en la silla de plástico junto a la pared. Sus manos seguían temblando mientras abría el expediente. Las líneas, los números, los gráficos parecían moverse delante de sus ojos aunque intentara concentrarse. Latido fetal, débil, presión baja, riesgo de amenaza de aborto. Necesita monitorización constante. Cada línea era como un corte más en su interior. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarla?, preguntó agarrándose a la última esperanza que le quedaba. El médico respondió: por ahora, lo mejor es que esté a su lado, que el ambiente sea tranquilo. Nosotros seguiremos revisando periódicamente. Si el latido fetal se fortalece y se mantiene estable, el riesgo irá bajando. Luego bajó un poco la voz. Ella se desmayó por agotamiento. Puede haber sido por exceso de trabajo, estrés prolongado o por no alimentarse bien. Con esa frase, los ojos de Mehung se enrojecieron aún más. Ella lo sabía, ella lo entendía, y le dolía darse cuenta de que parte de todo eso también era culpa suya. En el pasado había sido fría, exigente, demasiado dura, hasta el punto de que Huayca tenía miedo incluso de admitir que estaba cansada. La había obligado a no mostrarse débil, a no quejarse, a no pedir ayuda. Y por eso, ella había trabajado hasta el desmayo. Había hecho esfuerzos estando embarazada. Se lo había tragado todo sola.
porque la propia Mehung no le había tendido la mano. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no por miedo, sino por arrepentimiento. El médico continuó: vamos a trasladar a Joaika a una sala de recuperación. Podrá verla en cuanto la enfermera se lo indique. Una enfermera salió. Bak, ahora vamos a llevar a la paciente a la habitación. Venga con nosotras, por favor. Mehung se puso de pie. Las piernas aún le temblaban, pero se obligó a caminar. Cuando la camilla salió, Joaika parecía una hoja frágil en medio de la tormenta. Su rostro estaba aún más pálido, los labios sin color. La luz del pasillo le marcaba las facciones, haciéndola ver todavía más débil. El vientre se notaba claramente bajo la manta fina. Esa imagen le apretó el pecho. «¡Hija! ¡No me dejes!», susurró con la voz quebrada, como si se lo dijera tanto a Joaika como al bebé que llevaba dentro. Empujaron la camilla hacia el ascensor y subieron de planta. Durante todo el trayecto, Mehung caminó pegada a la cama con miedo de que si dejaba de mirarla un segundo, algo terrible sucediera. El pasillo de la zona de recuperación era más silencioso. La luz era más suave, menos fría que en urgencias. La enfermera abrió la puerta de una habitación pequeña limpia y empujó la camilla hacia adentro. «La paciente está muy débil. Intente no hablar demasiado fuerte», dijo en voz baja. Cuando por fin quedaron solo las dos en la habitación, Mehung se acercó despacio. Por primera vez en muchos años, se sentó junto a la cama de Joaika, con el corazón de una madre de verdad, sin la coraza dura que ella misma se había impuesto. Le tomó la mano, una mano fría sin fuerza. «¿Me oyes? El bebé... tu bebé... sigue ahí». Su voz temblaba, pero cada palabra estaba cargada de cariño. Le acarició el pelo como una madre que cuida de su hija cuando era pequeña. «No tengas miedo ya. Mamá está aquí. Esta vez no te voy a dejar sola». Las lágrimas le cayeron sobre la mano de Joaika, una a una ardientes. Pero Joaika no reaccionó. El médico entró otra vez, revisó los aparatos, anotó algunas cosas en la hoja de control. «Si todo sigue igual por la tarde, repetiré la ecografía. Ojalá el latido del bebé esté más fuerte». Antes de salir, añadió en voz baja: «Quédese con ella. A veces cuando el paciente siente que un ser querido está cerca, despierta más rápido». La puerta se cerró. La luz del cuarto quedó suave, tranquila. Solo se escuchaba el sonido constante del monitor y la respiración débil de Joaika. Mehung le apretó la mano con fuerza, se inclinó y empezó a susurrar esas palabras que había guardado tantos años. «Jung, Joaika, perdóname». Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser débil. La sala de recuperación estaba impregnada de un silencio tan denso que parecía que incluso respirar fuerte podía romper la fragilidad que cubría todo el lugar. La luz del techo era más suave que la de urgencias, pero seguía siendo lo bastante blanca como para resaltar el rostro pálido de Joaika. Ella estaba allí con los ojos apenas cerrados, respirando tan ligero como el aire frío de la mañana. Su vientre sobresalía bajo la manta fina, y cada vez que el monitor fetal parpadeaba un latido, el corazón de Mehung se encogía otro poco. La mujer se sentó muy cerca, sosteniendo con manos temblorosas la mano de Joaika. Aquella mano estaba fría, suave y tan liviana que sentía que si la soltaba un segundo, ella podría escaparse de su vida para siempre. En el pasillo se escuchaban pasos de enfermeras, ruedas de camillas rodando, pero todo sonaba lejano, como si perteneciera a otro mundo. En esta habitación solo existían dos cosas: la respiración débil de Joaika y el peso del arrepentimiento que apretaba el pecho de Mehung. Ella se inclinó hacia adelante, acercó su mejilla a la mano de Joaika y susurró como si hablara con alguien dormido profundamente. ¿Me escuchas, hija? Tu bebé sigue aquí, mi niña. Sigue vivo. Sigue luchando contigo. Tienes que seguir, ¿sí?» Su voz se quebró como si cada palabra doliera.
Le acarició el cabello sintiendo cómo los mechones se deslizaban entre sus dedos temblorosos. Recordó los primeros días cuando Joaika llegó a la familia. Era una muchacha pequeña, tímida, educada, siempre con la mirada dulce. Y aún así fue ella misma, la responsable de haber apagado esa mirada tantas veces. No sabes cuánto me equivoqué contigo, tanto que ahora al recordarlo me duele de verdad. Su voz bajó cargada de culpa. Siempre pensé que tenías que ser fuerte, que tenías que aguantar, que debías demostrar que podías con todo. Te puse tantas cargas encima, que ya no te atreviste ni a decir que estabas cansada. Estabas embarazada y aún así trabajabas, te esforzabas. Todo por miedo a que yo me enfadara, a que te reprochara algo. Tragó saliva sintiendo cómo las lágrimas le nublaban la vista. Y ahora, verte así. Solo puedo pensar que fui terrible, que no merezco ser madre de nadie. Sus lágrimas cayeron sobre la mano de Joaika, una por una, pesadas, sinceras. El monitor fetal emitió un bip suave, luego otro. El latido era débil pero constante, como una pequeña luz temblando en medio de un lugar oscuro, pero que seguía intentando mantenerse encendida. Mehung colocó la mano sobre el vientre de Joaika. La suya temblaba. El vientre seguía cálido, suave, y aunque pequeño, la presencia de esa vida la hizo romperse por dentro otra vez. Tu bebé es fuerte, no te está dejando sola, no nos está dejando. Y luego, en un susurro tan bajo como si temiera despertar al pequeño dentro de ella. Perdóname, perdona a ti y a Jung por todo lo que hice mal. Al mencionar a Jung, el pecho le dolió aún más. Si Jung viera esto, sé que le partiría el alma. Me equivoqué mucho, muchísimo. Ojalá no hubiera sido tan dura contigo. Ojalá te hubiera entendido antes. Los recuerdos la golpearon, las comidas tensas, el silencio incómodo entre suegra y nuera, las miradas huidizas, las palabras que lastimaron. Esos pequeños gestos que poco a poco cerraron el corazón de Joaika. Y ahora, todo volvía como un juicio silencioso. El viento entró por la pequeña ventana moviendo la cortina suavemente. La habitación parecía tranquila y triste a la vez. Mehung acercó sus labios al oído de Joaika. Despierta. Mamá está aquí. No me voy, te lo prometo. Ya nunca más te dejaré sola. Si estás cansada, si te duele, si tienes miedo, dímelo. Ya no te voy a regañar, ya no te voy a exigir. Ya no voy a hacerte sentir chiquita. Le apretó la mano como si intentara darle fuerza. Tienes que despertar, hija. Por ti, por tu bebé, por Jung. Él te quiere tanto, siempre te nombraba. Aunque no esté aquí, si supiera que estás así, se le partiría el corazón. Otra lágrima cayó. Y por mí también. Yo te necesito, Ka. De verdad te necesito. No sabía cuánto tiempo pasó. Ella siguió allí sin moverse. A veces una enfermera entraba para revisar los monitores, ajustar el suero, hacer pequeñas comprobaciones, siempre en silencio para no romper la calma del cuarto. Y luego otra vez solo ellas dos. Mehung alzó la mano y rozó la mejilla de Joaika, fría, suave, agotada. Después susurró algo que nunca había tenido el valor de decir. No me dejes, no lo soportaría. En ese instante comprendió que quería a Joaika como a una hija de verdad. Ese amor había llegado tarde, pero era tan auténtico que le dolía. De repente, Joaika frunció levemente el ceño. Muy poco, casi nada, pero suficiente para que Mehung se levantara de golpe. Kaka, hija, ¿me oyes? Se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Joaika no abrió los ojos, solo arrugó un poco la frente y luego volvió a relajarse. Pero ese pequeño gesto bastó para encender una esperanza inmensa en el corazón de la mujer. Eso es, hija. ¿Me escuchas, verdad? Despierta, mi niña. Mamá está aquí. Le apretó la mano con fuerza. Tienes a tu bebé. Tienes que protegerlo. Él sigue vivo, Ka. Sigue vivo. Y la voz se le cortó casi sin aire.
tú y Jung, perdónenme por todo lo que hice. Se los ruego. Apoyó la frente sobre la mano de Joaika, llorando en silencio. Toda la habitación se quedó quieta. Solo se escuchaban la respiración débil de Joaika y el llanto contenido de una madre arrepentida. Los minutos pasaron largos, lentos, pero esta vez dentro de Mehung ya no era la desesperación lo que gobernaba. Era la esperanza. Una esperanza frágil pero firme, igual que el latido fetal que seguía marcando su presencia en la pantalla. Ella levantó la mano de Joai. Kala apoyó en su mejilla y susurró otra vez despacio, sincera, como una oración. Vuelve, hija. Déjame reparar todo. Déjame ser tu madre de verdad, aunque sea desde hoy. Y deja que tu bebé tenga la oportunidad de vivir. La luz del hospital iluminaba sus rostros, uno inmóvil y otro lleno de amor y remordimiento, creando una escena dolorosa pero sagrada. La habitación quedó en silencio. El cielo afuera se oscureció. El latido fetal siguió sonando. Y Mehung permaneció allí, sin moverse, sin cansarse, sin rendirse, porque ella creía con todo su corazón que Joaika abriría los ojos, y cuando lo hiciera, ella sería la primera en decirle: «Mi niña, mamá está aquí».